más próximas para poder escuchar y ver la disertación de quien vamos a presentar en instantes. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Damos la bienvenida a la charla abierta Progresos Sociales, Pobrezas Estructurales y Desigualdades Persistentes, a cargo del director del Observatorio de la Lengua Social Argentina de la Universidad Católica, doctor Agustín Salvia, a quien damos nuestra cordial recepción. Se encuentran presentes en esta oportunidad el señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, doctor Pedro Gerardo Casani. Señor arzobispo de Corrientes, monseñor Andrés Zanotti. La señora secretaria de la Honorable Cámara de Diputados, doctora Evelyn Carsten, y demás autoridades. Señores diputados y senadores provinciales, señor defensor del pueblo de Corrientes, el doctor César Vallejos Tresens, ministros y subsecretarios del Poder Ejecutivo Provincial, autoridades del Poder Ejecutivo Municipal, señores concejales, representantes de distintas asociaciones intermedias y referentes de la Sociedad Rural de Corrientes, invitados especiales, señoras y señores. Se han recibido notas de disculpas. El caso del doctor Fernando Augusto Nis, ministro del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, como así también del doctor Tomás Rubén Pluyas, senador provincial, quienes no pueden asistir por compromisos contraídos con anterioridad. Destacamos también la presencia de señores decanos y referentes de facultades y universidades del medio. La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes ha emitido la declaración número 440, por la cual declara de su interés la charla abierta sobre procesos sociales, pobrezas estructurales y desigualdades persistentes, a cargo del doctor Agustín Salvia, director del Observatorio de la Lengua Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, a celebrarse el 1 de noviembre de 2016 a la hora 18 en el Salón del Club de Regatas de esta ciudad, organizado por la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados, dada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes a los 26 días del mes de octubre del año 2016. Firma esta declaración la doctora Evelyn Carsten, secretaria, y el doctor Pedro Gerardo Casani, presidente de la Honorable Cámara de Diputados. El Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes también ha emitido la declaración número 179, declarando de interés esta charla abierta. A continuación se le hará entrega al doctor Agustín Salvia de las respectivas declaraciones. En primer término, la declaración de la Honorable Cámara de Diputados de manos de su presidente, el doctor Pedro Casani. Seguidamente hacemos entrega de la declaración número 179 de la Honorable Consejo Deliberante de manos del señor concejal doctor Emilio Larán. Prosiguiendo con esta apertura, se le hará entrega al doctor Agustín Salvia de un presente recordatorio por parte del señor presidente de la Cámara de Diputados, doctor Pedro Casani.
Señoras, señores, seguidamente vamos a conocer parte del currículum del doctor Agustín Sarmiento. Hola, buenas tardes. Haciendo un breve repaso del currículum extenso del doctor Sarmiento, podemos decir que es sociólogo, director en ciencias sociales, investigador principal del OCSE, director de investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la UCA, profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires, Flaxo, y la Universidad de la República de Uruguay. Vamos a escuchar ahora las palabras de apertura y de bienvenida a cargo del señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, doctor Pedro Gerardo Casani. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, antes que nada, al doctor Agustín Sarmiento por haber aceptado la invitación que formulara la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes para que nos visitara hoy y tener la oportunidad de escuchar y de conocer datos que son centrales para esta Argentina y para la Argentina que viene. Agradecer muy especialmente la presencia de nuestro arzobispo Andrés. De verdad es un dato sumamente importante para la Cámara de Diputados, porque esta charla también tiene su origen en aquel acta de compromiso que todos, legisladores, partidos políticos, integrantes de distintos poderes ejecutivos, provincial y municipal, firmaron el 17 de agosto de este año con motivo del bicentenario en la localidad de Perú. Y entre los temas centrales, el primero de ellos tiene que ver con la pobreza estructural, con la desocupación y con todo lo que signifique la pelea y la lucha contra el narcotráfico. Así que quiero que sepa, Monseñor Andrés, que usted y las demás religiones que lo acompañaron en aquel acto son también fuentes de inspiración para esta motivación de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes e invitar hoy al doctor Sarmiento. Agradecer la presencia de legisladores provinciales, ministros del Poder Ejecutivo Provincial, ciudadanos correntinos preocupados por los tragedias que hoy padece la sociedad argentina. Así que en ese contexto, fundamentalmente invitando humildemente desde la Cámara de Diputados para comenzar a dejar fundamentalmente la dirigencia política, dejar de discutir coyunturas para comenzar a avanzar en el análisis profundo de las cuestiones que hay que resolver en la Argentina. Habitualmente los dirigentes estamos tentados en exculparnos, buscar la culpa en otros y siempre discutimos cuestiones que no terminan de resolver la realidad. La Argentina necesita avanzar, necesita que toda su dirigencia política, social, económica tenga una mirada muy particular respecto de cuestiones que ya no pueden seguir esperando, con un porcentaje de ciudadanos argentinos sumidos en la línea de pobreza, que espera que cada gobierno que llega pueda comenzar a resolverle algunos de los tantos problemas estructurales de nuestro país. Con ese espíritu hemos invitado al doctor Sarmiento y esperamos que a partir de esta charla, también en un año tan particular para Corrientes, donde dentro de poco tiempo vamos a comenzar a campañas electorales, la mirada que tengamos tenga que ver con ir resolviendo estos problemas que son centrales en la Argentina y de la cual Corrientes, por supuesto, que no es capaz. Así que muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias, doctor Sarmiento, y en definitiva venimos a escuchar a él, así que vamos a darle uso a la palabra. Buenas tardes, buenas noches. Estoy muy complacido por la invitación, muy agradecido por los presentes y muy conmovido. En principio cabe felicitar la iniciativa, la valentía. Como investigadores
en Ciencias Sociales del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Deuda Social Argentina, no somos necesariamente portadores de buenas noticias, sino tratamos de marcar aquello que justamente está faltando al desarrollo humano y a la integración social de nuestra sociedad. Y nuestra tarea es esa, es justamente abrir el panorama, abrir el horizonte de la reflexión, que los temas de la pobreza, de la desigualdad y del desarrollo sigan en la agenda, que sean objeto de una reflexión pública, pero también de una toma de conocimiento por parte del conjunto de la sociedad para la toma de conciencia. Y que la toma de conciencia efectivamente signifique poner en debate democrático, debate público, los temas más importantes de la agenda de nuestro país. Y esos temas están vinculados a las injusticias y a las violaciones injustas que sufren muchos de nuestros habitantes, a las fuertes desigualdades, y a un conjunto de problemas sociales sobre los cuales vengo justamente a reflexionar. Obviamente agradezco a Pedro Casani, a la Honorable Cámara de Diputados, a través de esta invitación, así como a Emilio Donali, quien en el Consejo Deliberante se esforzó mucho por lograr esta venida de mi parte, ha hecho un esfuerzo importante en encontrar un lugar en la agenda para que efectivamente tenga esta oportunidad, y lo cual le agradezco enormemente. Bien, a ver, tiempo de balance. Y esta es un poco la idea que quiero plantear. Tiempo de balance. La Argentina, después de la crisis de 2001-2002 hasta el año pasado, más allá de orientaciones políticas del gobierno que se fue, del gobierno que vino, transitó por un proceso económico de crecimiento inicialmente y de estancamiento después, a partir de lo cual parece que algo se agotó. Y se agotó a veces desde el punto de vista político, y produjo un cambio político, y se agotó desde el punto de vista de la capacidad de sustentar, que poder autosustentarse que tenía ese modelo económico, por lo cual convoca un cambio. Este es un diagnóstico que uno podría decir tiene una relación político-ideológica. No, es un diagnóstico que surge de nuestro trabajo académico-científico. Un modelo económico, un modo de realizar los patrones de la política económica estaban saturados y ya no podían continuar bajo los mismos términos, y un conjunto de condiciones políticas ya no estaban garantizadas y requerían un cambio. Esto no quiere decir que el actual escenario sea mejor que el anterior, lo que quiere decir que estamos en la etapa de transición. Y que esta etapa de transición y el cambio implica hacer un balance de la etapa anterior. En ese sentido, cabría preguntarse cuáles fueron los avances y los retrocesos en materia social en los últimos años. ¿Cuáles son las deudas sociales persistentes? Balance implica, digamos, el detalle de los temas sociales y decimos qué hicimos, qué logramos y qué nos falta. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos que lograr? ¿Cuáles son las relaciones de orden estructural que parecen agravarse cuando viene la crisis y que a veces el crecimiento, o más bien sistemáticamente los procesos y ciclos de crecimiento no lograron resolver en nuestro país? ¿Y qué efectos han tenido las políticas económicas y los programas de ingresos tradicionales, las transferencias vía programas sociales, sobre el empleo, la calidad de vida y la desigualdad social? Son algunas preguntas que trataremos de reflexionar, de presentarles algunos datos, de poner en debate, y que esperemos pongan luz sobre algunas de las situaciones sociales que estamos atravesando. Y al final voy a agregar algunos elementos vinculados al avance del narcotráfico y de las adicciones en el país, y particularmente de una mirada regional, también para llamar la atención con esta problemática correlaciona con toda la anterior que voy a presentar, que no está aislada de la situación. Para conocimiento general, bueno, los datos que voy a presentar se generan a través de la encuesta de la Deuda Social Argentina, serie bicentenario 2010-2016, pero se viene generando información desde el año 2004 con su propia encuesta. Pero voy a presentar datos del 2010 hasta 2016, 2015, este año estamos haciendo en este momento la última
encuesta para 5.700 hogares a nivel urbano y que abarca más de 20 aglomerados urbanos con más de 80.000 habitantes. Pero esto para decir que la muestra es una muestra representativa de la población urbana, no rural, y que incluso fue hecha con el aporte y la contribución del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, cuando todavía no había experimentado la intervención que experimentó en el año 2005. Y quiero, dentro de los temas, plantear justamente la pobreza como tema central de la agenda de este debate. Porque las preguntas a las cuales hice referencia remitían justamente a este tema, a qué pasa con las pobrezas. Mucho más como el gobierno ha planteado, el gobierno, una meta, pobreza cero. Esta pobreza cero significa saber dónde estamos parados, pero efectivamente saber qué es lo que debemos hacer. Una primera definición importante a tomar en cuenta es que pobrezas, en este caso pensadas como deudas sociales, no son solamente la falta de ingresos. Podemos definirla como privaciones injustas que afectan el pleno ejercicio de las capacidades de desarrollo humano y de integración social. Es una visión más amplia que la pobreza medida por algunas metodologías economistas basadas justamente en la econometría, que vamos a hablar de datos al respecto, pero esta definición conceptual nos permite pensar de otra manera la pobreza. Privaciones injustas que afectan el pleno ejercicio de las capacidades que tenemos como personas de desarrollar nuestra humanidad y de producir florecimiento en la integración social. Esas limitaciones en las capacidades de desarrollo humano y de integración social pueden ser evaluadas como pobreza. Si lo medimos de esa manera, si lo conceptualizamos de esta manera, el ingreso no es una buena medida para evaluar esas privaciones injustas. ¿Y por qué son privaciones injustas? Bueno, son injustas en tanto violan algún derecho fijado por alguna norma nacional o internacional, por ejemplo la Constitución Nacional, de las cuales las normas que la Constitución Nacional adhiere a nivel internacional. Derechos económicos y sociales sobre los cuales, como piso, tiene derecho todo ciudadano del mundo y también todo ciudadano dentro del territorio argentino. Y desde esta lógica es una privación injusta porque violenta ese derecho. Desde esa perspectiva, cabe reflexionar que las medidas que finalmente toman unidimensionalmente la pobreza, como es justamente el ingreso, es un recurso metodológico bastante utilizado y bastante útil, pero cada vez más débil para evaluar esas privaciones en el desarrollo humano. Y si lo que tenemos que poner en discusión no es cuánto ingreso tiene una familia, sino cuántas capacidades tiene una familia para el desarrollo de sus capacidades humanas y sus posibilidades de integración social. No es una pregunta solamente cuánto ingreso, como si el ingreso se lograse transformar justamente en un conjunto de logros, recursos y funcionamientos básicos para el desarrollo humano. Lo que tenemos que evaluar es qué pasa con el desarrollo humano y la integración social, en donde uno de los recursos será el ingreso, pero no es fundamental. Muchos logros, funcionamientos van a lograrse no por ingresos, sino por bienes públicos o servicios públicos, y la calidad de esos servicios públicos, o de la vida comunitaria, y de la capacidad de la comunidad de crear redes sociales, capital humano y capital social. Todo eso que no se puede medir por el ingreso. Y que el ingreso no solo compra, sino que incluso no garantiza. Esto nos podría llevar a pensar, tal vez cuando medimos por ingreso, que cuanto más ingresos tiene una hogar, obviamente menos pobre es, porque más capacidad de consumo tiene. Pero no necesariamente es mayor capacidad de consumo lo que hace que se desarrollen sus capacidades humanas y de integración social. Obviamente que debe garantizar consumos mínimos, pero porque tenga más capacidad de consumo no está garantizado el objetivo que debemos priorizar, que es el desarrollo humano y la integración social. Bueno, esta es una mirada no política, no ideológica, pero sí es una mirada moral y ética sobre el desarrollo. Y es una postura frente al tema. Otros tendrán otra postura,
Nuestros indicadores los habremos de construir en función de esta perspectiva teórica. Yo digo de campo académico. Uno dirá, esa perspectiva teórica, no es una perspectiva teórica, está desarrollada por las ciencias sociales. El pensamiento global avanza en esta línea. Avanza en la línea de que el ingreso no es la herramienta central del desarrollo, sino que lo son las capacidades de desarrollo humano y de integración social. Y cuando el Papa Francisco habla de los descartables y de los descartados, justamente llama y se preocupa no tanto por cuando sean descartados porque no tienen ingresos, sino que son descartados porque no pueden emplearse, son descartados porque no pueden trabajar plenamente, porque no pueden integrarse a la sociedad, porque son excluidos de los sistemas de participación social. Con esta lógica, una manera alternativa de evaluar la pobreza y la desigualdad es a través de parámetros de derechos. Un enfoque distinto al tradicional. Voy a presentar los dos enfoques. El tradicional, que ha sido obviamente discutido en medida por ingresos, y nuestra medida alternativa, de una medida multidimensional para evaluar la pobreza en el país y dar datos sobre lo que ha ocurrido en Argentina en los últimos años. Acá tomamos 6 indicadores de derecho básicos. Uno es la alimentación segura, tener seguridad alimentaria. Un problema alternativo es si efectivamente hay garantías nutritivas en una alimentación segura. Nuestra encuesta no puede medir el nivel de nutrición, pero sí podemos medir la seguridad alimentaria, el que el hogar no padezca hambre o no tenga riesgo de padecer hambre por razones económicas. O la protección de la salud, que el hogar tenga capacidad de existir, de acceder a un sistema de salud, ya sea público y privado, y que por razones económicas no se haya excluido del mismo, haya podido comprar los medicamentos, se haya podido atender a un médico, ya sea porque tuvo acceso vía un transporte, o porque efectivamente el médico estaba, o porque tenía dinero para comprar el medicamento. No importa, lo que estamos viendo es el déficit a este derecho, a tener derecho a la protección de la salud. O el acceso a servicios básicos, como agua corriente, estamos hablando de espacios urbanos, o saneamiento, un baño con descarga de agua, o un sistema de drenaje adecuado. O una vivienda digna, no vivir hacinado o no vivir en condiciones materiales insalubres o deficitarias. Tener acceso a una vivienda digna, acceso a servicios básicos, protección de la salud, alimentación segura. No estamos pidiendo mucho. Estamos pidiendo aspectos básicos del desarrollo humano, mínimos de derechos que todos deberíamos garantizar. Accesos educativos, que ningún niño falte a la escuela, que ningún adolescente falte al secundario, que los jóvenes hayan podido completar el secundario y hayan tenido oportunidad de recuperar si no lo terminaron. O un empleo de seguridad con seguridad social, que al menos en el hogar haya alguien que tenga un empleo pleno, un empleo decente, ya sea como asalariado, como cuenta propia o como empleador, pero que tenga acceso a una calidad de empleo, un mínimo de ingresos, a lo que hoy en día llama empleo decente, mínimo de ingresos, seguridad social. O que si no hay un ocupado con esas características, al menos haya un jubilado que tiene acceso a la seguridad social y por tanto le podría derivar también de cierta protección. 6 derechos básicos. Podríamos aumentar los indicadores. Nuevas metodologías. Para este próximo año vamos a cambiar justamente indicadores. El derecho a la seguridad ciudadana y el derecho a la información. Son otros 2 derechos claves que hacen al desarrollo humano y la integración social. Cuando evaluamos qué ocurrió en la Argentina entre el 2010 y el 2015 y cuáles fueron las mejoras logradas en cada uno de esos indicadores, tenemos lo siguiente. En todos los indicadores vemos, en casi todos, una breve mejora. A veces no es estadísticamente significativa y a veces sí.
pero también nos llama la atención acerca de cuál es el estado de la situación social en Argentina. Más allá de las mejoras en la alimentación segura, no padecer inseguridad alimentaria, es decir, no experimentar hambre por razones económicas, todavía tenemos al 12% de los hogares en esa situación. El 18% de los hogares carece de protección de la salud, por algún motivo no ha podido atender su salud por razones económicas. El 15%, 14,9%, carece de conexión a servicios básicos. El 16% vive en una vivienda indigna. El 16% de los hogares, 16,5%, algunos de sus miembros, uno de sus niños no asiste a la escuela, o a sus adolescentes no asiste a la escuela, o joven no terminó el secundario. El 23%, 22,9% de los hogares, no hay nadie en el hogar que tenga un empleo decente con seguridad social. Y estamos hablando de la pelotita larga para la cantidad de población afectada a esa situación. En el último de los casos, 9,5, casi 10 millones de personas viven en hogares que no tienen ninguna conexión con la seguridad social. 4,4 millones de personas viven en hogares donde se experimenta hambre en forma frecuente. Esto está marcando indicadores de pobreza, privaciones indebidas en la capacidad de desarrollo humano e integración social. Cuando analizamos esta situación en términos de umbrales, ¿cuántos hogares tienen al menos una de las 6 carencias? El 47,7% de los hogares en el país sufren de al menos una de esas carencias. Hubo una mejora, 53 a 47, 6 puntos, relevante. No quiero meterme ahora en detalles acerca de qué aspecto mejoró. Lo que quiero destacar es que hubo mejoras, pero esas mejoras apenas lograron llegar al 47,7% de los hogares con al menos una carencia, no menos que eso. Y cuando hablamos de hogares, y como vimos, eran 6 derechos básicos, no eran de alto nivel de exigencia, no estamos hablando de Alemania, de un país desarrollado, estamos hablando de Australia, estamos hablando de 6 derechos básicos en la sociedad argentina. Bueno, el 47 o el 8% de los hogares argentinos carecen de al menos uno de ellos. De 2 de ellos más, el 26,4%. Un cuarto de la sociedad argentina carece de 2 de esos o más de esos derechos. Y un 15% de 3 o más de esos derechos. Ya que esto está significando el 25%, está significando que los 40 millones de argentinos que somos, ya 10 millones o 12 millones de argentinos están afectados justamente por esta situación de 2 o más carencias, 11,4 estimación, y por 15%, 6 o 7 millones de argentinos están en esta situación. Como vemos, somos un país riquísimo, muy rico, sabemos que somos muy ricos. Sin embargo, no hemos tenido capacidad para resolver estos problemas, estas privaciones injustas frente al desarrollo humano y la integración social. Y el desafío de la política es justamente eso. ¿Cómo hacer que los recursos de riqueza se transformen en recursos de inclusión? ¿Por qué? Miren un dato aquí. Sin acceso a cobertura de salud adecuada, es un indicador. A ver, déjenme ver si... Vamos a ver, tengo un ejemplo para no dilatar. Esto va a estar, se lo vamos a dejar a la Cámara de Diputados para que puedan distribuirlo libremente. ¿Bien? Establezcan después el mecanismo para que puedan acceder a él, pero la idea es que ustedes puedan justamente tener esta información. No voy a desarrollar todas, son muchos números, no todos entienden los números, pero aquí lo que estamos mostrando es la parte izquierda se ha dividido a la estructura social argentina en 4 pedacitos iguales, en cuartiles, donde hay 25% de cada uno de ellos. En el 25% inferior, lo que tenemos muy bajo es aquellos hogares con más bajo capital socioeducativo. Y en el 25% superior, en el medio alto, tenemos a quienes tienen el mayor capital
capital socioeducativo. Es una manera de mostrar la estructura social en el país. No solo deberíamos llegar a que haya hambre cero, sino deberíamos lograr que haya una distribución equitativa de los riesgos. Hoy por hoy los riesgos no son equitativos. Si ustedes miran en el muy bajo, pasó de 30,7 a 31% el porcentaje de hogares en situación de inseguridad alimentaria. En el medio alto, 1,3 a 1,2. Bueno, de esperar, población con mayor capital educativo tiene mayor acceso a mejores empleos, etc. Pero lo que estamos viendo acá es cómo se concentra el problema en ese 25% de los hogares con más bajo capital educativo. E incluso si avanzamos un poquito más, no en este caso, solo el 12 de los bajos del 25% superior están en esta situación. Pero si avanzamos por otros indicadores, acceso a la salud, vamos a ver el mismo patrón. Miren, de la penúltima columna, siempre el bajo y el muy bajo. Van a ver ahí una fuerte concentración de cualquiera sea los déficits que estemos considerando, justamente del 50% de la sociedad. Estamos percibiendo dos Argentinas. Hay una Argentina integrada al mundo, integrada al empleo, integrada al trabajo, integrada al proceso de movilidad social, a darle carrera profesional a sus hijos, tener capacidad de vivir adecuadamente, de atender la salud, de vivir más años. Hay una Argentina que padece hambre, que no puede atender la salud, que no tiene acceso a los servicios básicos, que no tiene acceso a una vivienda digna. Siempre fuertes concentraciones ahí, en el bajo y en el muy bajo, en ese 50% de la sociedad que tiene problemas de acceso educativo, donde no terminan sus hijos en la escuela o no van a la escuela, por múltiples factores, entre ellos por la marginalidad que crea la pobreza, pero también a veces por el trabajo infantil, pero también porque la escuela nos impulsa a esos niños en cuanto que no brinda las condiciones necesarias y suficientes para darle retención, dada su situación particular de pobreza, de un nivel de concentración en el estudio y otras cualidades personales. Y en este punto me quiero detener. Sin acceso a un empleo decente y a seguridad social. Otra vez, fuerte concentración, 33% en el bajo y 39% en el muy bajo. Los déficits que estamos hablando de desarrollo humano e integración social van teniendo una distribución societal que va marcando desigualdades sociales muy profundas. Nuestro problema no es solo la pobreza, sino cómo la pobreza se va concentrando multidimensionalmente en un segmento de la sociedad, en ciertas regiones más que en otras, en ciertos hogares más que en otros, en ciertos barrios más que en otros. Acá lo que quiero presentarles la evolución que experimentó la otra medida, la medida que se toma por ingresos, tanto lo que se conoce como tasa de indigencia por una parte y tasa de pobreza. La tasa de indigencia es que la familia no tiene ingresos suficientes para cubrir una canasta básica alimentaria, que para diciembre del año 2015, fecha que termina este análisis, era de 3.500 pesos. Una familia de 2 adultos y 2 niños, familia tipo, necesitaba menos de 3.500 pesos para no ser indigente, para cubrir sus alimentos. Más allá de la evolución que ustedes pueden ver a lo largo del tiempo, del periodo, el 5% de las familias, de los hogares, estaban en esta situación. 5% significa 2 millones de población viviendo en esas familias. Cuando avanzamos sobre... hay dos medidas porque pongo en comparación acá lo que es, ponemos en comparación la encuesta permanente de hogares del INDEC y la encuesta de la deuda social, para mostrar que casi no había diferencias. No importa qué fuente de información utilizáramos, llegamos a un mismo resultado.
No hay un problema de que nuestra muestra mide más a los pobres. No, nuestra mide sí centros urbanos más chicos y medianos, lo que muestre, lo que releva la encuesta del INDEC. Pero el problema no era la encuesta. El problema era fundamentalmente qué canasta se utilizaba para evaluar los niveles de indigencia, con cuál es el valor de esa canasta. Bueno, como ven, 3.500 pesos no es una canasta superlativa para una familia de 4 miembros en diciembre pasado. Ahí teníamos 2 millones de personas viviendo en hogares con ese déficit económico. Cuando avanzamos con la pobreza, con la tasa de pobreza, donde ya la canasta en ese momento era el valor de 7.500 pesos aproximadamente para una familia de tipo, no solo para cubrir los alimentos, sino también para atender otros bienes y servicios, vivienda, ropa, educación, salud, en términos de ingresos, ya llegamos a que la cantidad de población en esta situación para nosotros era 29%, usando la encuesta urbana del INDEC, 23,7%. Hay una pequeña diferencia, pero en todo caso estamos hablando de que entre el 24 y el 30% de la población estaba en situación de pobreza ya en diciembre del 2015. Y que, como vemos, nada había cambiado cualitativa ni sustantivamente en los últimos 6 años. Obviamente, si comparamos con la crisis 2001-2002, eventualmente en los primeros años vamos a encontrar importantes avances en ese periodo. Y estamos hablando de entre 9 y 12 millones de personas en situación de pobreza por ingresos. Distintas mediciones llegan a un patrón similar. Al menos un cuarto o un tercio de la sociedad argentina está afectado por situaciones de privaciones injustas graves y cada vez más estructurales que los ciclos económicos no modifican, que los mantienen, que casi no alteran. Ni la expansión 2010, 2011, 2012, ni la crisis 2013, 2014 hizo casi mella sobre esa tasa de pobreza, ni sobre los indicadores que les había presentado anteriormente. Estamos en presencia de una parte de la sociedad argentina que está estructuralmente excluida, que frente a ciclos económicos positivos mejora su capacidad de consumo levemente, la saca eventualmente de la indigencia, pero no la saca de la pobreza, mucho menos logra compensar con recursos alimentarios, de salud, educativos, entre otros factores, porque justamente carece de buenos empleos. Y ahí entonces se explica por qué lo que no hizo el mercado de trabajo, lo que no hacen los mercados en términos de ofrecimiento o creación de empleo, lo fue compensando el Estado a través de los programas sociales. ¿Y qué tenemos? Un aumento de 23,7% a 30,6% en hogares atendidos por un programa social. Un tercio de la sociedad argentina, y ahora, de acuerdo a las últimas medidas, estimamos que subió al 32% durante estos meses. 30 al 32% de los hogares urbanos en el país recibe un programa social. Pero no recibe, necesita un programa social para garantizar sus mínimos de subsistencia. ¿Por qué? Porque no hay condiciones económico-sociales capaces de generarle los empleos que necesitaría para justamente proveerse con su trabajo de los ingresos necesarios para vivir dignamente. Se dice por ahí que los pobres no quieren trabajar, o que los que reciben los programas sociales no quieren trabajar. Díganle a un pobre si por 15.000 pesos no van a trabajar. Obviamente que nadie dejaría de trabajar y o marginalmente podría ocurrir. Pero no es empleo de 15.000 pesos para el 50% de la sociedad argentina. Y los programas sociales lo que vinieron a hacer es justamente compensar los malos empleos y los malos salarios que ahora voy a mostrar y voy a presentar, con una condición
de complemento, obviamente con funcionalidad también social y política, garantizar la cohesión social, no generar conflictividad social y política, conveniente para un régimen político, pero también conveniente para una sociedad que no quiere la reducción de la violencia social, que quiere dirimir esto en términos de paz social y de diálogo, o que necesita hacerlo en esas condiciones. Lo cierto es que el 25% inferior de los hogares más bajos a nivel educativo son los más protegidos y asistidos por esos programas. Pero el curso hay un 50 o casi 45%, 46% que no. Hay hogares que todavía no tienen programas sociales y que podríamos decir no lo necesitan, pero bueno, todavía tenemos un 25, 30, 35% de pobres, depende de dónde pongamos la medida de la pobreza. Pero lo que están demandando estos hogares no es más programas sociales, sino mejores empleos. Y a eso quiero llegar. Bueno, me estoy olvidando de algo que vale la pena mencionar. Tengo todavía 15 minutos. Es que nosotros en abril pasado justamente hicimos una estimación que afectó a algunos del círculo rojo, llamémosle el círculo rojo de los economistas, que a veces cercanos a este gobierno, en otro momento eran círculos rojos cercanos a otro gobierno. Hicimos una proyección de cuánto habría aumentado la pobreza con ingresos y la indigencia con ingresos, no por una medición directa, sino por una estimación, tomando en cuenta un conjunto de supuestos metodológicos. Encontramos en ese contexto que la indigencia en los primeros 3-4 meses de gobierno habría aumentado la indigencia en unos 400.000 personas, había pasado de 5,4 a 6, producto de la recesión de la inflación de esos meses. Y que la pobreza habría crecido, dependiendo que se considere, de 29 a 32,6% o de 24 a 26,7%, depende de la fuente. Pero en todo caso, que habría llegado al 32,6%, ahora el INEC ratifica que en ese trimestre los niveles de pobreza que teníamos en Argentina eran justamente de 32,4%. Muy cercano a nuestra proyección. El planteamiento acá es, sí, una situación recesiva produce pobres por ingresos. Una situación inflacionaria produce pobres. Bajemos la inflación y reactivemos el mercado para ver que estos indicadores bajan. ¿Pero dónde bajan? ¿Hasta cuánto no bajan? Déjenme como académico pronosticar que esto podrá bajar 3 o 4 puntos. 5 a lo mejor de los escenarios. Bajamos la inflación, reactivamos la economía. El año que viene vendrá un mejor escenario que el que tenemos ojalá sea así, Dios lo quiera. Sin embargo, los niveles de pobreza por ingreso en todo caso llegarán al 27-28% de la población y los niveles de indigencia casi se mantendrán porque casi no derrama el crecimiento sobre estos segmentos más pobres e indigentes, bien marginales, excluidos o descartados de la sociedad. Se mantendrá alrededor de un 5%. En el mejor de los escenarios tendremos pobreza, indigencia de 5%, pobreza, medida por ingresos del 25-26%, y el resto de los indicadores que se están presentando no estarían teniendo cambios sustantivos. Este es el escenario que tenemos. Incluso en un mejor escenario económico, en donde las clases medias necesitamos que haya un respiro de oxígeno, mucho más lo necesitan las clases trabajadoras y los sectores populares. Pero esos sectores populares se van a tener cierto oxígeno, pero ese oxígeno no va a ser suficiente para garantizar la exclusión social. Y corremos varios riesgos en ese proceso. Uno de los riesgos es que las clases medias volvamos a comprar espejitos de colores y que haya una etapa de crecimiento económico y que nos olvidemos que hay un 50 o un 30% de la sociedad argentina que casi no se va a ver afectada por ese crecimiento. Volver a comprar espejitos de colores que nos hagan sentir que estamos en una sociedad de consumo, capacidad de movilidad social,
posibilidades de viaje, de ahorro, mientras un tercio de la sociedad va a seguir estando en esa situación estructuralmente marginada. Y entonces, como siempre, como hasta ahora, como hacia adelante, una Argentina en dos velocidades. La Argentina moderna, globalizada, integrada al mundo, y la Argentina atrasada, marginada, excluida, que va a tratar de ser escondida, ocultada, de alguna manera. No digo porque el gobierno tiene las estadísticas oficiales, sino que incluso la opinión pública de las medias se va a ver muy sensible. Tal vez no le preocupe tanto a los pobres como le preocupa en este momento. Hay que saber, el tema no tiene que dejar de estar regido. Porque esto implica compromisos fiscales. Esto implica que efectivamente siga habiendo asistencia hacia los sectores más pobres y apoyo y recursos financieros para hacerlo. Ahora también deberíamos pensar en políticas de largo plazo, porque también sería muy fácil pensar y decir, no, la Argentina tiene que sostenerse con un modelo de un tercio adentro y dos tercios adentro y un tercio afuera. Una ecuación relativamente funcional y equilibrada. Como dos tercios mantienen subsidiariamente a un tercio, no para hacerlos ciudadanos plenos, sino para garantizar al menos un mínimo de subsistencia capaz de mantener ese control social y paz social y política. Fíjense que desde el punto de vista de la ciencia política sería una ecuación bastante económica. El desafío es justamente cómo revertir esa ecuación económica y políticamente conveniente en una ecuación que implique compromiso de las clases medias y profesionales en los segmentos de mayor concentración económica, un compromiso político y económico a invertir como política de Estado en el desarrollo de toda la sociedad, también incluyendo prioritariamente ese tercio que está. Y ahí entonces el balance que interpela la política. Más allá de las mejoras en materia de seguridad social y de políticas sociales durante los últimos años del gobierno anterior, no es posible ignorar los graves errores o desaprovechamientos que hubo en materia económica, en materia socioeconómica durante estos años, y lo suficiente que fueron para resolver los problemas estructurales internacionales. Tampoco puede ignorarse los altos costos sociales que están teniendo las políticas de corrección, ajuste o normalización, como se las quiera llamar. Costos sociales que están justamente afectando a quienes son los segmentos que no tienen un ingreso fijo, y no hablemos solamente de los trabajadores que están de alguna manera protegidos por los el sistema de régimen colectivo de trabajo. Para los segmentos formales, a esos trabajadores formales, más allá de que habiendo un golpe económico, están relativamente mucho más protegidos que los segmentos más informales. Pues tampoco se sabía de establecimientos pequeños, microinformales, familiares. Y el gobierno ha puesto esfuerzos compensatorios. No se puede dudar de eso. La reducción del IVA, las tarifas sociales, los aumentos jubilatorios, el aumento del salario familiar. Ha habido decisiones, aumentación de los beneficiarios del sistema de los programas sociales, pero también compensaciones. Porque estamos ahora pensando en cómo salimos de esta crisis, cómo encontramos un ciclo de reactivación económica para la inflación, pero al mismo tiempo tenemos que ya empezar a pensar qué políticas de Estado necesitamos, no solo para las próximas elecciones, sino de acá a 15, 20 años. En ese sentido, quiero plantearles algunos indicadores, un diagnóstico, una parte del diagnóstico acerca de cuál sería una de las claves, o la principal, a nuestro entender, de las claves que explicarían estas historias previas que tiene la economía argentina y estas barreras estructurales que enfrentan los ciclos económicos en Argentina para construir una sociedad con mayor inclusión social. Lo que hemos detectado es que esos núcleos duros de marginalidad persisten a pesar de los ciclos de bonanza. Y por mucho que extendamos las políticas de seguridad social, tampoco se disuelven. Y que las desigualdades persistentes y la pobreza
cultural en nuestro país parece función de un modo de producir y distribuir lo que se produce, de un modelo político-económico que todavía no ha dado en el clavo o que hoy encierra una, pongo entre comillas, enfermedad o debilidad que la podemos llamar, que se llama clásicamente en el campo de las ciencias económicas y sociales, heterogeneidad cultural. Como si en el sistema político-económico argentino existiesen dos economías: la economía más dinámica, la economía globalizada, integrada al mundo o integrada a mercados autosustentables, y una economía informal de muy baja productividad, que si la blanqueamos, que si la ponemos en igualdad de situación con la economía dinámica, se funde. Que para funcionar requiere justamente operar en condiciones de extralegalidad o en mercados de muy baja productividad, con muy bajos salarios y con baja capacidad de consumo. Es decir, que requiere funcionar en condiciones donde haya pobreza. Que consuma justamente esa dinámica, ese tipo de actividades económicas y sociales. Que se reproduce esa economía de la pobreza sin encontrarle vínculo o articulación con la economía dinámica, con la economía formal. Y esta tesis, esta hipótesis, tiene distintas demostraciones, pero una de ellas es esto. O si la falla estructural que tiene nuestro sistema económico, nuestro modelo capitalista de sociedad, de mercado, tiene esta característica. La parte inferior de cada una de las barras remite al empleo decente. Pero dentro de la fuerza de trabajo en nuestro país, todos los que tienen capacidad para trabajar o trabajan o buscan trabajo, casi 18 millones de personas, solo el 43% de ellos tienen un empleo decente. Es decir, tiene un ingreso por arriba de la canasta familiar de indigencia, tiene estabilidad laboral y tiene seguridad social. Hay un 31,9%, lo que vamos viendo es que esto casi no cambia en el tiempo, ¿no? Hay un 31,9% que tiene empleo precario, es decir, tiene estabilidad laboral, tiene continuidad laboral, pero no tiene seguridad social. Está en negro, pero tiene un trabajo estable, relativamente estable. Tenemos un 16%, 15,6%, que ya no solo no tiene seguridad social, sino que no tiene empleo estable ni ingresos de subsistencia. Vendedores ambulantes, limpiavidrios, changarines, jóvenes en su mayoría o mujeres que buscan trabajos eventuales para cubrir sus ingresos mínimos necesarios para subsistir, porque el programa social tampoco alcanza. Y hasta un 9,4% de sus ocupados. Y cuando evaluamos qué ocurrió con los ingresos de estos segmentos a lo largo del 2010 y 2015, la línea lila o fucsia está marcando la media general de los ingresos de los tres segmentos, la media, el promedio, que incluso bajó a 6.300 pesos al diciembre del año pasado. Ahora, ¿cuánto ganaba alguien que tenía empleo pleno y casi 11.000 pesos? Ese era el promedio. Y un empleo precario, 7.000, 8.000 pesos. Y el empleo de indigencia inestable, 3.000 pesos. Y si ustedes ven cómo se mantienen las brechas a lo largo del tiempo, no solo la composición se mantiene, los ingresos se mantienen, no hay convergencia. Hemos reproducido, si no una sociedad en dos, al menos en tres sociedades. Somos tres sociedades dentro de una. La de los segmentos marginales, la de los segmentos precarios vulnerables y la de los segmentos incluidos. Ese que garantiza con 43% de empleo decente que efectivamente vivimos en una sociedad relativamente moderna. Ahora, esto todavía es un punto más grave cuando analizamos qué pasó entre 2010 y 2015. Porque, si bien acá se distorsionan un poquito los números,
En el 25% inferior, el acceso a un empleo decente es del 13% y no hubo ningún cambio. Solo 1 de cada 10 consigue un empleo decente en el 25% más pobre de capital socioeducativo. En el 25% superior aumentó de 67 a 73%. Las mejores tuvieron que ver mucho más en la clase media que en los sectores más bajos. El acceso a un empleo decente. Cuando vemos el empleo precario, vemos que afortunadamente todos bajaron. 48-40 en el 25% inferior, 27-19 en el medio alto. Vemos también que la probabilidad de un empleo precario en el 25% superior es menor que la del 25% inferior. Pero, ¿por qué bajó ese 48-40% los pobres en el 25% inferior? Porque lo que aumentó en el 25% inferior fue la calidad de trabajo inestable. Se vieron más necesitados sin tener empleo decente, con menos empleo precario, se vieron más forzados a tener acceso a empleos cada vez más marginales. Obviamente esto es friccional, inexistente en el 25% superior, y el desempleo también bajó en el 25% más pobre. ¿Por qué? Por lo mismo, porque se aceptó cualquier empleo, cualquier trabajo era bueno para cubrir las necesidades que se tenían en el hogar. Y otra vez, ¿por qué? Porque faltaban los empleos buenos, o incluso, o al menos, los empleos precarios, los 17.000, 8.000 pesos. Un dato relevante es qué está pasando con la pequeña empresa en nuestra sociedad. Entre 2010 y 2015, más del 50% del empleo en Argentina, o alrededor del 50%, lo crean las microempresas. Trabajadores por cuenta propia o pequeñas empresas de hasta 5 trabajadores o empresas familiares, ahí se genera el 50% del empleo. El 16% lo crea el sector público. Y el sector privado formal, la mediana, la pyme, la mediana y gran empresa, crea el 32% del empleo. El 50% del empleo se lo podemos denominar como empleo moderno. El otro 50% es un empleo informal. A ver, no porque necesariamente sea informal, sino porque nuestras microempresas, en la mayoría de los casos, son pequeñas empresas para la subsistencia y no desarrollan economías dinámicas. Justamente un modelo de desarrollo que deberíamos empezar a pensar es cómo hacemos que ese 50% de las microempresas mejoren su capacidad productiva, mejoren sus empleos, mejoren los salarios de sus trabajadores y justamente sean un motor para el crecimiento y el desarrollo social. Cuando miramos hoy qué ocurre en términos de empleo precario, acá hay empleo pleno, empleo decente. Fíjense como el empleo público tiene un 87% de los que estamos ocupados en el sector público tiene empleo decente. Los que estamos, el 89,4% de los que están ocupados en una empresa mediana o grande o son profesionales tienen un empleo decente. Y solo el 17 o 18% de los ocupados en las microempresas, que son el 50% de los empleos, tienen un empleo decente. Y cuando miramos los ingresos de unos y otros, vemos otra vez la brecha. El sector público, con ingresos cercanos a los 9.300 a 9.400 pesos en diciembre pasado, el sector privado formal de 11.500 pesos y el sector informal con 5.500 pesos. Esta situación justamente marca que aquí otra vez la brecha, una brecha que no tiene casi variación. Entonces, nuestro desafío es cómo hacemos para motorizar justamente a estas empresas, microempresas, e integrarlas a un modelo de crecimiento y desarrollo. Microempresas familiares, trabajadores por cuenta propia no profesionales, ¿cómo los incorporamos a un modelo de desarrollo? Ya vimos que
que las mejoras en las prestaciones sociales de la seguridad social o los programas de referencia no garantizan su inclusión. Una disminución de la pobreza solo va a tener lugar no solo porque en el inmediato baje la inflación o reactive el empleo, sino porque justamente se crea inversión social y productiva en ese segmento de la sociedad. Y eso para eso se necesitan créditos blandos, se necesitan políticas activas del Estado. En ningún caso puede esperar que el crecimiento económico produzca derrame. Ya hemos visto que no lo ha producido antes. Para que llegue a ese 50% de empleo microempresario, para que tenga políticas activas de transferencia, de subsidiariedad, al menos niveles iniciales de subsidiariedad y apoyo para su promoción. Obviamente esas pequeñas empresas hoy se tendrían que enfrentar, si se quieren regularizar, a trabas burocráticas, impuestos municipales, provinciales, nacionales, presiones gremiales. Esas microempresas están fuertemente presionadas para seguir estando en situación de marginalidad económica y necesitan florecer, son las que más empleo crean. Obviamente empleo de baja calidad, tienen que crear empleo de calidad y de todo lo que está subsidiado seguramente ese empleo de calidad en términos de darle cobertura social y protección social a los trabajadores por un tiempo importante mientras aumenta la productividad. Son desafíos. Yo para cerrar, miren esto. La Argentina que presenté es una Argentina que casi no creció en los últimos años. Y al menos no se desarrolló en términos de los indicadores que mencioné, de desarrollo humano e inclusión social. Y que en pobreza casi no se modificó por ingresos y que el nivel de indigencia y por otra parte tampoco creo que de calidad. En esa Argentina, la venta de narcotráfico aumentó de un 30 al 45% de los pagos. Fue el mejor negocio que operó la economía argentina, uno de los mejores negocios, fue justamente la actividad extralegal de venta de drogas en los bancos. Y cuando uno analiza esto por región, ahí hay un dato de Guinea muy interesante, el fuerte crecimiento que tuvo durante todo este periodo. La región pampeana le gana, incluso si uno toma el conurbano, el nivel de incidencia son superiores a la de Guinea, pero llega justamente a la promedio nacional de haber bajado de un nivel muy bajo. Los niveles más bajos eran en Cuyo, relativamente en la Patagonia, que la Patagonia también creció mucho. Pero la actividad del narcomenudeo se constituyó en una de las actividades laborales, económicas, comerciales de familias pobres y marginales, en el marco de un delito organizado de bandas, organizaciones criminales que tomaron justamente a esas familias, a esos adolescentes, a esos jóvenes como víctimas, ya sea como soldados del engranaje o como consumidores o ambas cosas al mismo tiempo, expandiendo un mercado de consumo que garantizaba para muchas familias un nivel de ingreso mínimo al mismo tiempo que producía un proceso de destrucción social. Fíjense en Guinea, que está en el borde que está a la izquierda, a la mitad. Acá lo que están, pero cualquiera de las regiones que consideren, van a ver que el mayor, acá está distribuido por espacios socioresidenciales, barrios de nivel de clase media, barrios de nivel de clase media baja y barrios vulnerables. La tercera de los padres de barrio. Se debería, en los barrios vulnerables aumentó de 44 a 72% la venta de narcotráfico. Es cierto, aumentó mucho los barrios de clase media, de 10 a 29. Pero el crecimiento y los niveles más altos están justamente en los barrios más vulnerables. Cuando analizamos las adicciones, fíjense los niveles de negro. Esto es porcentaje de hogares en donde al menos
Alguien del hogar está afectado por una adicción severa. Al alcohol, el 3,2%. A las drogas, el 3,2%. Al alcohol, el 5,4%. A una o a otra, el 6,2%. Y esto, obviamente, según su registro por la vergüenza social que implica decirlo. Pero al menos el 6% o entre el 10%, un poco menos de uno de cada 10 hogares en la región mía está afectado por una adicción severa a las drogas o al alcohol, a alguno de sus géneros, o más de uno. Y cuando lo analizamos en términos de condición socio-residencial, acá bastante viendo Cava, conurbano, otras áreas metropolitanas y centro urbano, en cualquiera de los casos, el azul más clarito, donde más se parece una problemática de adicción, es en los niveles socioeconómicos bajos y vulnerables. No son las clases medias. No es el consumo recreativo de los jóvenes, clase media. No es que eso no sea un problema y no sea peligroso. Me refiere que la mayor gravedad se concentra en los espacios de mayor pobreza. Pobreza no solo por ingresos, sino pobreza por hambre, pobreza por salud, pobreza por educación, pobreza por trabajo, pobreza por hambre, pobreza por vivienda. Y todo eso se concentra en términos de marginalidad y exclusión. Y ahí entonces el desafío que estamos teniendo, el desafío de estar pensando, de poder pensar, ¿qué Argentina queremos de acá a 15, 20 años? ¿Cuál es la Argentina que nuestros niños y jóvenes van a, siendo ellos ciudadanos, van a tener que vivir y gobernar? Es una Argentina que bajo esta lectura, bajo este diagnóstico, es una mala noticia, es una Argentina todavía más desigual a la actual. Es una Argentina mucho más injusta en términos de inclusión o más desigual en términos de capacidad de inclusión social. Posiblemente mejoren los indicadores sociales, podemos mejorarlos, podemos mantener los problemas sociales. Pero en tanto no cambiemos la matriz que produce y reproduce esta desigualdad, esta sociedad va a seguir siendo una sociedad fuertemente desigual a 2 o 3 velocidades y con mucho potencial conflictivo. Una capacidad de crear violencia vía inseguridad, vía avance del narcotráfico, de las organizaciones criminales, de no crear diálogo, no crear espacios de diálogo y de convivencia, y espacios de consenso y espacios de construcción política democrática. Porque una democracia, para poder funcionar, necesita de ciudadanos. Y una condición de la ciudadanía es la libertad de pensamiento y el acceso a la información. Y el hambre, la exclusión, la falta de educación, salud, trabajo, crean siempre esclavitud y dependencia de los ciudadanos. Es una condición de la democracia justamente atender estos estados de subciudadanía. Y es también la condición de la democracia, una exigencia de la democracia, exigirle a sus clases dirigentes, políticas, económicas, sociales y religiosas, que asuman un papel histórico frente a este escenario. No es una coyuntura, no es un ciclo económico, no está en juego si salimos de esta recesión. Vamos a salir de esta recesión, como hemos salido de otras. Lo que creo que está en juego desde nuestro diagnóstico es qué país vamos a tener en 15 o 20 años. Está en juego la sobrevivencia y la inclusión de una Argentina integrada con capacidad de producir desarrollo y justicia social. Muchísimas gracias. Quiero también hacer un reconocimiento, porque sí, lo hizo en la conferencia de prensa, que la presencia del doctor Sarria es una gestión del concejal Miguel Anaya, quien fue que lo entusiasmó para que nos visite la provincia. Después de 9 años, el doctor Sarria
preguntas realizadas por los asistentes. Doctor, la primera, ¿cómo ve usted el contexto a futuro de nuestro país? Por algo que completé justamente en esta última reflexión. Yo creo que los ciclos económicos de crisis se salen. La economía argentina es suficientemente robusta en materia económica para producir ciclos de crecimiento y recesión y nuevos ciclos de crecimiento que compensen los anteriores, pero de lo que no parece que podemos salir bajo las mismas recetas que hemos tenido en las últimas décadas es este, llamémosle, desarrollo del subdesarrollo de la sociedad argentina. Y para eso, haciendo lo mismo, no vamos a obtener resultados diferentes. Por lo tanto, lo que debemos comenzar a pensar es qué hacemos de distinto para que los resultados sean diferentes. Otra. ¿Qué importancia considera usted tienen las organizaciones civiles en la construcción de una sociedad más inclusiva? A veces se piensa que el voluntariado, la organización de la sociedad civil, cumple un papel clave en la inclusión de la asistencia pública. Sin duda lo tiene. Pero yo digo en estas organizaciones un papel mucho más estratégico que el de la asistencia pública, que el de poder dar contención o protección a los más débiles, o de dar asistir a situaciones de mayor emergencia o vulnerabilidad vía mecanismos de protección o promoción. Yo creo que la sociedad civil tiene un papel fundamental en la construcción de una sociedad política, de construirse en vigilantes sociales de los procesos políticos democráticos, en ser no solo quienes pueden llevar adelante políticas de Estado porque tienen mayor permeabilidad en los espacios sociales, sino ir construyendo opinión pública, ir construyendo liderazgos sociales, ir construyendo capacidad de incidir en las políticas. Las organizaciones de la sociedad civil no pueden necesariamente reemplazar a los partidos políticos en las funciones de representación política, pero ocupan un papel clave en la construcción de consensos y de orientación de las agendas y en la definición de las agendas. Hoy por hoy, ante una situación donde los partidos políticos tienen o experimentan una crisis profunda de legitimidad, sin duda, las organizaciones de la sociedad civil convocan una credibilidad y una legitimidad mucho mayor. Por lo tanto, tiene una responsabilidad política en esta transición en cuanto a abocarse justamente no solo a pensar cómo asisten mejor a cierto círculo social que ellos protegen o atienden, sino cómo construyen agenda, cómo crean consensos, cómo definen las políticas de Estado, justamente no para que haya políticas de corto plazo, políticas de ciclos cortos, sino políticas de largo alcance, de ciclos largos en materia de desarrollo. Otra. ¿Cómo piensa usted que las microempresas pueden generar empleos de calidad? Bueno, no, es técnico, legal, hay muchas opiniones al respecto, pero obviamente esas microempresas de baja productividad van a requerir de un sistema de seguridad social especial, distinto. No quiere decir que los trabajadores tengan menos derechos, sus trabajadores, que los de medianas a grandes empresas. Pero las empresas microempresarias familiares de baja productividad sí van a tener que tener seguridad social protegida o subsidiada como una forma de garantizar justamente su viabilidad, para que no afecte la condición laboral, para que no afecte el estado de decencia del trabajo o de dignidad del trabajo. Por lo tanto, el Estado tiene que proteger el trabajo y al mismo tiempo que fomentar que las empresas mejoren su productividad. Obviamente, también se requieren créditos blandos, asistencia técnica, desarrollo de mercados, lo cual requiere un programa, políticas de Estado en materia de desarrollo, algo que tampoco tenemos desde hace varias décadas. ¿Cómo creen que puede disminuir el índice de venta de drogas por el narcotráfico? El problema es integral. Acá hay distintos frentes. Hay organizaciones criminales que tienen estructuras nacionales o regionales y a veces solo en determinadas ciudades. Esas organizaciones criminales requieren un accionar de las fuerzas de seguridad y la justicia. Desarmarlas no es tarea del ciudadano a pie, ni siquiera del propio
de la propia comunidad que los sufre. Es función de la seguridad y la fuerza de seguridad del Estado a través de sus distintos instrumentos. Entonces, no podemos esperar que la sociedad limpie o se limpie del narcotráfico, del narcomenudeo. Requerimos un Estado activo en materia de seguridad y protección hacia la comunidad. Ahora bien, para que haya avance en el narcotráfico no solo tiene que haber un negocio en términos de un proveedor, sino también tiene que haber consumidores. Y los consumidores sí, el Estado no puede entrar en las familias de cada uno de nosotros, de nuestras familias, y proteger a cada uno de nuestros niños, adolescentes o componentes del hogar. Hay un papel protagónico que tiene la familia, que tiene la sociedad, las instituciones intermedias, en cómo proteger, cómo crear redes de protección, de prevención, de atención, no solo los centros de prevención o de atención, que no dan abasto para enfrentar el tamaño de la demanda problema que tenemos. Necesitamos una sociedad activa ahí, activa a través de las familias, activa también a través del Estado, de campañas publicitarias, de comunicación, de difusión, pero no solamente por el Estado, tiene que estar todas las organizaciones de la sociedad civil y las sindicatos, cámaras empresarias, organizaciones de todo tipo deberían abocarse en una política de concientización, protección, prevención, que tiene que operar justamente no solo desde la escuela también tiene un papel ahí, pero no es solo la escuela, tiene que operar con un proceso de construcción de conciencia social, conciencia colectiva y de protección a nivel microsocial. Eso es tarea de la sociedad civil y de las familias. El Estado puede apoyar, pero si no hay un protagonismo en este sentido, el consumo va a avanzar. Pero también debemos evaluar, a ver, el consumo de drogas avanza en muchos lugares del mundo, pero habrá que discriminar claramente que una situación va a ser el avance, cómo entender el avance del consumo, llamémosle recreativo o cultural, que requiere políticas particulares y especiales en este sentido, y como patología incluso es atendida de una forma distinta de otra patología, que es el avance de esas adicciones severas producidas por la alienación y el estrés, que no es generado como una decisión, una elección en un proceso de socialización de un joven en su medio cultural, sino que está condicionado por una situación de exclusión, de absoluto desarrollo y desapego. Esa situación es mucho más peligrosa y vulnerable y afecta mucho más, como hemos visto, a los sectores más pobres. Y esa es la principal epidemia que estamos teniendo. No es porque no crezca todo lo que ve. La principal epidemia que estamos teniendo es este proceso de destrucción de nuestros adolescentes, de nuestros niños y jóvenes, sobre todo en los sectores populares, donde sectores que van a requerir de actividad, de vida activa, para participar en un proceso de inclusión e integración social. Muchas gracias, doctor. Muy bien.